Y cuando empezamos a ver esas noticias, no solamente nos alertamos de que están atacando al pueblo de Dios, sino empezamos a ver de que, como siempre decimos, Israel es el reloj de Dios. Porque así lo dijo el Señor Jesucristo, que cuando llegue el momento vamos a ver que realmente se va a acercar los tiempos finales. Y uno de los tiempos finales habla de que el anticristo va a hacer pacto con Israel. El anticristo ah, va a decir a todo el mundo, paz, que haya paz en la tierra. Y él va a salir como un héroe. Hace 2 semanas atrás, a 3 semanas máximo, hubo un acuerdo entre Israel y los países árabes de que no iban a atacarse, iba a haber paz. Y todos pensábamos de que realmente ya está cerca la venida del Señor Jesucristo, que ya estaba cerca el arrebatamiento. Pero hubo un detalle. El detalle fue de que fue con un príncipe de Israel, perdón, de Arabia Saudita, y no fue con el mismo hombre a quien le denominamos el anticristo. Pero lo que se está viendo hoy, en este momento, hace sí presagiar que el anticristo se va a presentar en cualquier momento. Así que no es todo lo que estoy diciendo, no es para alarmarnos ni asustarnos, porque el que está en Cristo es su hijo. Tenemos la potestad de llamarnos hijos de Dios, y el que está en Cristo está feliz y contento que Jesucristo viene y nos vamos con él. Así que no debemos estar asustados. Asústese aquel que no está en Cristo. Asústese aquel cristiano que está en medio de dos mundos, o que está en dos mundos. Asústese ese hombre o esa mujer. Y lo que queremos hoy es justamente eso, compartir la palabra de Dios en cuanto a que tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, tenemos que ser firmes en nuestra doctrina, tenemos que ser firmes en alabar y adorar a Dios. Así que si te quedas en el arrebatamiento, porque nosotros nos vamos. ¿Cuántos se van conmigo? Yo ya dije que yo me voy, ¿cierto? No, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Va a haber muchas sorpresas, dice. Muchas sorpresas. Pero el que se quede, después nos las cuenta, ¿sí? Lo que pasó. Así que, y tenemos que ser firmes, como dije. Hoy día quiero que me acompañen. Tengo 2 versos bíblicos que vamos a hablar acerca de justamente ser constantes y firmes, porque no debemos ser cristianos de dos mundos, solamente debemos ser de Cristo y nada más que Cristo. Acompáñenme a Santiago capítulo 1, verso 8. Santiago capítulo 1, verso 8. ¿Y qué dice la palabra? Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Repito, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Padre bueno y bendito Dios, gracias te damos. A ti sea toda gloria, Señor, porque, Señor, no solamente tú nos adviertes, Señor, no solamente tú nos hablas, Señor, acerca de los tiempos, no solamente tú nos detienes para no seguir seguir haciendo lo malo. Señor, te pido que hables a nuestros corazones, que redargullas, Señor, cada corazón, que veamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos haga ver el pecado que tenemos, Señor, para ser cambiados, para ser transformados, Señor. Te pido, gracias. Oramos así en los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hubo una historia entre Pablo y Pedro en el capítulo 2 de Gálatas. Yo se lo voy a parafrasear y se lo voy a contar. Que
Pablo decía en Gálatas capítulo 2, habla una historia de que estaba muy molesto Pablo, estaba molesto con Pedro. ¿Por qué? Porque cuando Pedro estaba con los judíos y con los gentiles, sobre todo con los gentiles, él se comportaba de muy buen corazón, de muy buenas ganas, se comportaba y se sentaba en la mesa, entraban en las casas de los gentiles, comían juntos. Pero cuando se aparecía un judío, Pedro se ponía como un erizo, se asustaba y se apartaba de los gentiles y se ponía junto con los judíos y no los tocaba ni se acercaba. Cambiaba él, cambiaba su ánimo, ya sea por temor, ya sea por miedo que lo vayan a criticar, pero no era constante en su amor. El Señor Jesús le había dicho, ir y predicar a todas las criaturas, a todas las familias de la tierra, y eso implicaba incluso a los gentiles. Es más, el Señor le dijo a Pedro que lo que él había bendecido, que él no podía llamar inmundo, y porque a los gentiles le decían inmundo. Es por eso que va a la casa de un gentil. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Y ahí se dio cuenta de que en la casa de Cornelio cayó el Espíritu Santo y se dio cuenta de que Dios no estaba haciendo acepción de personas. Sin embargo, aquí en este capítulo, Pablo se molesta porque Pedro había estado siendo de doble ánimo. Y realmente le llama la atención y le dijo, estás haciendo un acto hipócrita. Esto lo puso como un hombre inconstante, porque no guardaba la relación entre lo que él predicaba y lo que estaba haciendo con sus hermanos. No podemos dudar, porque lo que Dios ha escrito y piensa ya está en las Escrituras, mis hermanos. Y Dios no hace acepción de personas. Tenemos que tener eso bien claro, que tenemos que ir a predicar a todos aquellos que lo necesitan. Y muchas veces no creemos, porque la experiencia nos dice lo contrario. Muchas veces no creemos en lo que dice la Escritura, porque todo aquello que hemos aprendido nos dice que la Escritura es contraria a nuestra lógica o a nuestra experiencia. Cuenta una historia de bucanero, que se le llama a los barcos, en la cual uno de ellos había perdido en una tormenta toda su ración de agua para su viaje. Y dice que todavía le faltaban muchos kilómetros para llegar a la costa. Estaban en la costa este, ¿no? del Caribe, pero le faltaba mucho para llegar y la tripulación y todo lo que tenía se morían de sed. Estaban de sed y no tenían agua para beber. Y viene otro barco y les hace señales, se acerca el barco y le dice, por favor, envíame agua. Necesitamos agua, que la tripulación se muere de sed. Y del otro barco le gritan, tira tus baldes al mar, tira tus baldes al mar. Y sonaba como una fea broma. Y realmente le dijeron, el del barco le dijo, no bromees, por favor, necesitamos agua. Y el barco se iba yendo y le decía, tira tus baldes al mar. Y se fueron. Al rato pasa otro barco y lo mismo, le pide, por favor, te suplicamos, envíanos agua. Y le dice, tira tus baldes al mar. Y de tanto, el capitán manda con mucha duda y pensando que era una pésima broma, tiró el agua al mar. Y cuando sacó el balde del mar, era agua dulce. Y bebieron. ¿Qué es lo que había sucedido? Que ellos estaban cerca, pero muy cerca ya, del delta, de la desembocadura del río Amazonas. Y el río Amazonas es tan caudaloso y tan fuerte que su corriente de agua
ingresa al mar por kilómetros. Y cuando ingresa al mar, el agua dulce estaba arriba, estaba encima. Y lo único que había que hacer era recoger el agua. Pero el capitán tenía sus dudas. El capitán pensaba que era una broma pesada. Pero luego se dio cuenta que era real, que donde estaban ellos, en medio del agua, era agua dulce. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que nosotros pensamos, que nuestra experiencia nos dice lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, que nuestra experiencia y nuestra lógica nos dice que no es así, y no podemos entender que lo que Dios piensa para nosotros es lo mejor y lo bueno. No podemos entender que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, que los pensamientos de Dios no los podemos entender, pero son verdaderos. Y por lo tanto, debemos de seguir sus caminos, porque sus caminos ya lo estableció en las Escrituras. Y si Él dice que debemos nosotros hacer cosas ilógicas, debemos hacerlo, porque va a ser positivo, va a ser bueno para nosotros, porque su voluntad es buena y perfecta para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién es la persona de doble ánimo? Este término ha sido utilizado por Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, para expresar la plena falta de confianza en el Señor. Cuando tú dudas, es porque no tienes confianza, ¿cierto? Cuando alguien te dice, te prometo que la próxima semana te estoy pagando, y tú dices, ya estás dudando, ya estás diciendo, no, este seguramente no me paga. Es que no tienes confianza. Esa es una duda. Y cuando tú tienes una promesa del Señor que te ha dado a tu corazón y dudas, entonces no hay esa confianza. Y el que es de doble ánimo, aquí en la casa del Señor, cuando hay una promesa de Dios, vas a decir amén, gloria a Dios. Pero cuando salgas por la puerta y veas la realidad de un mundo diferente al que Dios nos ha dado, y empiezas a dudar, entonces te convierte en una persona de doble ánimo. También la palabra doble ánimo expresa literalmente una persona de dos mentes o de dos almas. ¿Por qué de dos almas? Dos almas porque en el alma están los sentimientos, en el alma están las emociones, y ahora mismo tú puedes estar gozoso por la palabra de Dios, pero cuando sales de repente tienes tus dudas. ¿Qué pasó con esa alma animada para bien? ¿Qué pasó con esa alma animada? Que ahora es tu alma ya tiene un ánimo de tristeza, tiene un ánimo de duda. ¿Qué pasó con esa mente? Simplemente es que eres inconstante. Y no debes de tener la inconsistencia, que no debes dejar de ser continuo. Porque debemos de ser firmes. Porque debemos de creer que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Creo que podemos ya decir y vernos realmente cómo éramos hace año y medio, 2 años, y cómo estamos hoy. ¿Somos diferentes o no? Y no porque nosotros lo hemos hecho, sino porque Dios ha hecho el cambio, Dios ha hecho la transformación, porque el Espíritu Santo es quien convence, el Espíritu Santo es quien te redarguye, te hace ver pecado. Y si hasta aquí el Espíritu Santo, por más que te dice, estás pecando en esto, y sabes de que estás pecando en esto y no quieres cambiar, ya ese no es problema del Espíritu Santo, sino es tu propio problema, tu propio convencimiento o tu propio deseo de no cambiar. Muchas veces yo he escuchado, pastor, yo no quiero ir a la iglesia porque no, realmente me van a hacer cambiar. ¿Realmente te van a hacer cambiar? ¿O te deleitas aún en el pecado? ¿O aún quieres estar deleitándote, revolcándote en el lodo cenagoso? Eso es lo que
lo que pasa cuando no quieres venir a escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios te habla directamente y es entre tú y Dios. No soy yo, es la palabra la que te confronta. Y es eso lo que te incomoda. Y eso es lo que incomoda a mucha gente. Por eso que no quiere venir a la iglesia. Y dice cosas que no son. Segundo, es diferente. Y quiero notar esto, de que ser una persona de doble ánimo es diferente a ser una persona hipócrita. La palabra hipócrita, recordaremos en mensajes pasados, viene de la palabra griega hipócrita, ¿no? Hipócrita. ¿Y quién era un hipócrita? ¿Quién era? Bueno, en los tiempos de Jesús o antes del tiempo de Jesús, los griegos tenían una cualidad, eran muy artistas obviamente, y ellos iban a las escenas o ponían escenas, iban a los aeródromos y en esos lugares ellos hacían representaciones. Y como siempre eran hombres, no habían mujeres, no habían actrices, sino actores solamente. Estos actores, para representar un personaje, se vestían como el personaje y también se ponían máscaras para representar al personaje. No podían ponerse ¿cómo le llaman? Maquillaje, porque como eran 2 o 3 personas como máximo, esas mismas personas tenían que representar muchas veces a diferentes actores. Entonces no podían estar cambiándose el maquillaje, sino se ponían máscaras, ya sea de hombre, ya sea de mujer, ya sea de lo que sea, incluso de algunos animales, para representar a la persona o para representar lo que querían presentar. Entonces se ponían máscaras y justamente a estos actores se les llamaba hipócritas. Entonces Jesús mismo a los fariseos les dijo hipócritas. ¿Por qué le decían hipócritas? No era un insulto, sino le estaba diciendo de que lo único que eres un actor. Eres un actor que está tratando de tomar el papel de un hombre fiel, de un hombre perfecto, de un hombre que quiere a Dios, pero solamente es un acto, porque realmente ese no eres tú. Eso es lo que le estaba diciendo a los fariseos, hipócrita, porque caminaban con sus flequillos, caminaban con sus trajes que representaban que eran hombres de Dios, pero sin embargo no lo eran. Eran personas que iban y hacían cosas terribles, incluso cuando iban a las casas de las viudas. No quiero detenerme ahí, pero realmente lo que estaban diciendo es que no eran tal como se les veía. Simplemente eran máscaras. Y Dios nos habla en esta mañana que no podemos ser de dos mundos. Debemos ser o somos cristianos o no lo somos. Debemos no ponernos vestimenta de cristianos, sino ser cristianos. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6, verso 24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, lo que este versículo está hablando es sobre todo la importancia de ser leales. Habla sobre la lealtad, porque no te puedes dividir. No puedes dividirte la mitad para hacer el bien y la mitad para hacer el mal. De día soy luz y de noche soy tinieblas. No podemos ser eso. Tenemos que ser siempre luz.
El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si somos luz, no podemos apagar nuestra luz en el momento que queramos. No podemos ser luz en el momento que solamente nos sentimos animados a ser luz. Tenemos que ser luz a las naciones en todo momento. Como tenía una hermana hace muchos años, cuando asistíamos a la iglesia, que cuando se molestaba porque había sucedido algo, siempre me decía o nos decía, porque estábamos con la pastora y unos amigos más, se enfurecía y por esa razón y quería tomar, ¿cómo se dice? Las leyes con sus propias manos. Y le decíamos, hermana, cálmese, cálmese. No, hermanito, déjame bajarme de la cruz un ratito y después regreso, decía. Déjame bajarme de la cruz un ratito. No se trata de que te bajes de la cruz y después te vuelvas a subir a la cruz. No, de eso no se trata. Se trata de que siempre estemos conjuntamente crucificados con Cristo y crucificar nuestra carne, crucificar todo aquello que nos divide, que nos hace ser ileales a Dios. Nos enseña que debemos elegir realmente a quién vamos a servir. Si realmente vamos a servir al mundo o vamos a servir a Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, porque los cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que tenemos que tener claro nosotros, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ni tampoco podemos mezclarnos con este mundo, ni tampoco podemos ser como el mundo. Y muchas veces nos juntamos, estamos con el mundo, y no estoy diciendo que no debes juntarte, no debes socializar con el mundo. Lo que estoy diciendo es que no puedes hacer lo mismo que la gente del mundo lo hace. Por eso que tenemos que ser leales al Señor y de una vez saber a quién vas a servir, a Dios o a Satanás. Si sirves a Dios, tienes que ser leal a Dios. Y si quieres servir a Satanás, es tu decisión. ¿Cómo puedo servir a Satanás? Cuando hablas palabras soeces. Cuando estás simplemente mintiendo, estás siendo igual que Satanás. Porque él es mentiroso desde el principio. Y estás siendo un seguidor de él. Cuando no tienes el más deseo de respetar a Dios, estás haciendo igual que él. Cuando a Dios no lo pones en primer lugar, sino a tus deleites, sino a tus comodidades, entonces estás siguiendo a aquel que es tinieblas en este mundo. Esta declaración, hermanos, nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones diarias. Y cuando digo diarias, no estoy diciendo hoy día me levanto, ok, hoy día voy a hacer de Dios, y mañana me levanto, sí, y hoy día voy a hacer de las mías. No, sino que tomes una decisión hoy y para siempre. ¿A dónde quieres pertenecer? Si realmente tú quieres ser arrebatado con el Señor ahí en las nubes, en el momento que venga, y Él viene pronto. En verdad se nota que Él viene pronto. Tal vez demore un poco, como dicen las Escrituras, pero de llegar, va a llegar, hermanos. Oremos por nuestros hermanos en Israel, pero no te descuides tú. Debemos recordar que nuestra prioridad debe ser una línea con nuestros valores espirituales, porque estamos en un mundo donde nos han enseñado que la riqueza y el éxito material es lo mejor, pero Dios nos enseña que buscarlo a Él y estar y caminar en el Espíritu es lo mejor. Dios nos dice, Primera de Juan, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, por favor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. ¿En quién? En Él.
¿Lo leíste? Lo leo de nuevo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Hermanos, es importante recordar que nuestra verdadera riqueza y propósito se encuentran cuando nosotros somos leales y estamos en comunión con Dios. Hermanos, no debemos permitir que las preocupaciones mundanas nos desvíen en nuestro camino espiritual. No debemos permitir que nada ni nadie nos separe del amor de Dios. Cristo está detrás nuestro, es verdad, sí, porque el que empezó la buena obra será fiel en culminarla. Pero somos nosotros los que tenemos que estar cuidándonos. Mateo 16, 26. Mateo 16, 26, mira lo que dice. Hermano, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, hermana, ¿qué va a aprovechar si ganas todo el mundo? Si te llenas de riqueza, si el mundo está en tus manos, digamos así, como dice esa frase, si se pierde tu alma, ¿de qué aprovechará que estés predicando en muchos lugares y se pierde tu alma? ¿De qué aprovecharás que estés dando consejería, ayuda a muchas personas si tu alma se pierde? ¿Has pensado en eso? Qué importante es de que nosotros tomemos la decisión, primeramente, de no perder tu alma. Que tomemos la decisión de estar en Cristo y con Cristo, pero no perder de vista que tenemos que ayudar y predicar el Evangelio. Pero primero soy yo. Sigamos. Lucas 12, 15, por favor. Lucas 12, 15 dice: y Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuidado, guárdate de toda avaricia. Debemos recordar que el amor al dinero y las posesiones materiales no nos brindará la verdadera felicidad y plenitud que buscamos. Por eso, hermanos, Jesucristo dijo, cuando estaba en el templo y vio a una viuda echar sus 2 blancas, dijo: ella ha dado más que el resto. Y no estaba hablando del valor del dinero, del valor que estaba poniendo, sino estaba hablando del valor espiritual con que daba. Eso es mucho más importante que el monto que estaba dando. Porque cuando lo haces de corazón, cuando lo haces sacrificialmente, y no porque le sobraba como le sobraba a estos hombres que agarraban, entraban al templo y decían, se sacaban tremendo sortijo y lo metían en la caja. Y sí, era una caja, y una caja de metal. Al propósito lo hacían así. Una caja de metal, ¿para qué? Para que cuando entre lo que se estaba dando, suene plin, plin, plin. Y decía, wow, qué cosa grande habrán metido. Pero cuando la viuda metió sus 2 blanquitas, que es como la moneda de 1 centavo o 5 centavos, esas blanquitas, lo metió en la caja, ¿cómo sonó? Eso era, así era.
para poner bombos y platillos. Oh, mira, Walter, ¿cuánto ha dado? Era para poner, ¿no? Así ellos evaluaban. Pero lo que Dios estaba mirando era el corazón, como lo daban. Mirad, guardaos de toda avaricia. En cambio, hermanos, ¿qué debemos de buscar? ¿Debemos de buscar que ganar todo el mundo? ¿O qué? ¿No dice el Señor, Mateo 6:33, que muchos lo saben? ¿Y qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o todos los demás, como dice en otra versión, os serán añadidas. ¿Quieres ganar el mundo? Perfecto. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia. ¿Cuánto dicen amén? Si tú quieres un cambio, busca primero el reino de Dios. Muchos buscan las añadiduras primeramente y después buscan el reino de Dios. Lo hacen, como decía mi paisano, al berrés. Pero no es así. Primeramente es el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que ponemos nuestra confianza en lo material. Ponemos nuestra confianza en los conocimientos. Ponemos nuestra confianza en los libros, en los autores que hablaron en el pasado. Pero no ponemos nuestra confianza en el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Como dije, y muchas personas buscan primeramente la añadidura y no buscan al Señor. Y lo peor de todo, hermanos, es que cuando buscan la añadidura, siempre van a necesitar más y más. Y cada vez más. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que de repente no estabas trabajando y no tenías dinero? Y de repente empiezas a trabajar y de pronto te empieza a faltar un poco más. Ganas un poco más y te das cuenta que necesitas más aún. Y más. Y sabes que ese es un juego del diablo. Para que siempre estés preocupado en seguir teniendo ganancias y no estés preocupado en las cosas de Dios. Pero el Señor te dice al revés: buscad primeramente el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Eso es lo que dice él. Porque si te enfocas al revés, mira lo que dice 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo dice: porque raíz de todos los bienes es el amor al dinero. Leí mal, perdón. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oiga, escucha algo que te voy a decir. Dios no está en contra de que seamos o que seas millonario. No está en contra. David era millonario. Abraham era millonario. Y puedo seguir. Salomón, wow. Y Dios no está en contra de ellos, sino está en contra de que haya avaricia. Está en contra de que primero busques el dinero y no a Dios. Así que tienes que poner tus prioridades. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esa es tu prioridad. Sigamos, hermanos. Y si el Señor te empieza a dar, si te empieza a bendecir, ¿de quién es lo que tú tienes? ¿De tu esfuerzo o de la mano de Dios? Si eso lo crees,
Entonces vamos a Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hasta ahí nomás. Muchas veces nosotros y muchas iglesias y muchos predicadores empezaron a trabajar por la parte final. Hermano, si tú honras a Dios, tus graneros serán llenos. Y eso no es el punto. Tus lagares estarán llenos de mosto. Y ese no es el punto. Sino lo que dice la palabra de Dios es que honres. Si tú vas a dar a Dios por la conveniencia de lo que va a venir, entonces no le estás dando a Dios de corazón, sino de conveniencia. Y Dios conoce los corazones. Finalmente, Filipenses 4:19 para todos aquellos que creemos en el Señor. Y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Dios te va a proveer. Porque si no, no diríamos: Jehová es mi pastor. Estaríamos en contra de eso. No estaríamos declarando que realmente Dios nos da. ¿Y qué necesitamos? ¿Solamente dinero? No, estamos equivocados. Necesitamos salud. Necesitamos bienestar familiar. Necesitamos unión familiar. Necesitamos estar bien. Estar bien. Quiero finalizar diciendo de que conocí a un hombre. Un hombre hace muchos años, yo estaba muy pequeño. Iba yo con mi papá a pagar la renta del negocio que él tenía. Y este hombre, cada vez que tú ibas a su oficina, él estaba ahí sentado, cuidando, como él decía, cada centavo que ingresaba, cuidando sus negocios, porque tenía varios negocios. Este hombre tenía muchas propiedades en el Callao. Y este hombre paraba enfermo. Y cuando le preguntaba a mi papá por su esposa estaba en China, viajando, comprando, gozando. Cuando preguntaba a mi papá por sus hijas estaban en Estados Unidos, estaban en diversos lugares, gozándose. Y él, sentado en su escritorio, cuidando los centavos. ¿Cómo murió? Por lo que sé, murió solo. Porque sus hijas se casaron y se quedaron fuera. Y su esposa creo que se quedó comprando todavía en China. Pero él se quedó solo y abandonado. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en el dinero. Su confianza estaba puesta en sus empresas, en sus bienes. Y nunca estuvo puesta su confianza en un Dios verdadero. Así que, hermanos, hermana, ¿podrás ser tú una cristiana de dos mundos? ¿O eres cristiana para Cristo o eres cristiana para el mundo? Dice: id por el mundo y predicar el evangelio. Pero no dice: id al mundo y quédate en el mundo. Porque somos del mundo, somos de Cristo. O estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Oremos. Inclinemos nuestro rostro y digamos: Padre, como dijo Jesucristo, Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuídanos, Señor, de toda tentación.
Queremos seguir orando, intercediendo, no solamente por tu pueblo Israel, sino por tu pueblo aquí en Perú, aquí en Ministerios Vida, Señor. Pero sobre todo, Señor, queremos interceder, Señor, para que ninguno, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, se pierda. Para que sean solamente de ti. Para que sean solamente, oh bendito Dios, tus discípulos. Gracias, Señor, por todo hombre y mujer que puede entender esta palabra y aplicarla en su vida. Señor, sabemos que pronto vienes. Sabemos que estás preparando morada para nosotros allá en los cielos. Te damos gracias, Señor. Oh bendito Dios. Esta es tu iglesia. Esta es tu novia, Señor. Ven pronto, Señor. Cambia la vida, Señor, de aquellos que aún tienen la oportunidad de cambiarlo, Señor, antes que tú vengas. Transforma vidas, transforma corazones, Señor. Cambia un corazón de piedra por un corazón agradable a ti, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, muchos cambios en ti. Te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu santo nombre. Y confío, Señor, tú que estás escuchando estas palabras, sean transformados. Tú que estás escuchando esta oración, sea cambiando el Señor tu mente y tu corazón por Él. Gracias, oh Jesús. Gracias, oh Padre. Gracias, oh Espíritu Santo, por estar con nosotros hoy y siempre. Oramos así en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento.